que el juicio oral cumple mejor los estándares de debido proceso que uno por escrito. Y tiene que ver con la calidad de la información que maneja el juez, que es lo central. Cuando usted dice los juicios sean eficaces, ¿a qué nos estamos refiriendo por eficaz? Porque por eficacia puede ser rápido, y yo creo que todos estaríamos de acuerdo que esa es solo una parte de la eficacia, porque un juicio rápido, pero con poca información, por parte del juez no es un juicio razonable ni de buen estándar de debido proceso. En cambio, si por eficacia entendemos que el juez tiene la mayor cantidad de información posible, fáctica y jurídica, los juicios orales tienen una ventaja estructural sobre los juicios por escrito. Mejoran la calidad en términos de control público. ¿Cómo controla el público un expediente? Si los expedientes son un fajo de hojas que no están al acceso público, todo esto. ¿Cómo controla la sociedad lo que se está haciendo? Rodolfo hablaba de unas prácticas que, mirada desde el punto de vista de la sociedad, es cuestionable, que el juez en el fondo hiciera eso. Bueno, eso son prácticas que se dan alrededor de los procedimientos escritos. Es raro, pero yo no soy procesalista técnicamente hablando, pero si uno lee doctrina procesal, parecieran todos estar de acuerdo en que los procedimientos orales son mejores que los procedimientos escritos. Si donde están en desacuerdo todo, es en el rol del juez sobre los procedimientos. Yo casi no hay desacuerdo en cuál procedimiento garantiza mejor los estándares de debido proceso. Lo que parece ser una batalla más o menos relevante es qué poderes tiene el juez frente al proceso. Y ahí es donde a todo esto Tarufo interviene desde la función del juez como verdad histórica, la posibilidad de aportar pruebas, etcétera, etcétera. Pero vuelvo sobre lo mismo, la calidad de la información, que es una cuestión clave en la eficacia de los procesos, tiene una garantía muy relevante y además permite la inmediación. Es difícil concebir, aun cuando no imposible, la inmediación por escrito, pero hay que reconocer que es un medio más óptimo. Ayer lo decíamos, una virtud, el problema es que ya ustedes son los jueces, esto habría que decírselo a los legisladores, a los que hacen las leyes. Una virtud de esta reforma es ser pragmática en el fondo, no caer en principialismo y quedar esclavos, como decía Rodolfo, de una u otra opción. La oralidad es clave, pero la oralidad también permite la escrituración. De hecho, la necesita casi a mi juicio, en la preparación del debate. Doctores, en cuanto a la conciliación, en el ámbito laboral tenemos el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Tengo entendido que este principio en Chile tiene otros alcances. En cuanto al proceso laboral peruano, para la conciliación se exige al juez para validar un test de limitación, de valoración, ¿no?, de aprobación de esos acuerdos. En cambio, quisiera que nos explique cómo es en Chile. Bueno, también es un gran tema porque nuestra legislación laboral, el Código del Trabajo, le pone un límite a la irrenunciabilidad y ese límite está dado por el término de la relación laboral. Y parte de un supuesto errado, supone que terminada la relación laboral el trabajador vuelve a estar en igualdad de condiciones frente al empleador. Sin embargo, el trabajador, incluso uno podría decir, está en condiciones hasta más deficitarias o débiles frente al empleador en esa circunstancia cuando ha sido despedido. Y por lo tanto puede estar más expuesto a aceptar una renuncia de derecho en función de que le paguen a lo menos parte de lo que se le adeuda. Ahora, ese efecto igual se ha morigerado con esta norma que le pone un límite a los acuerdos, por ejemplo, del pago en cuotas a las indemnizaciones o a las remuneraciones. Porque para cautelar que el trabajador efectivamente esté expresando libremente su voluntad, esos acuerdos solo se pueden producir ante un inspector del trabajo y en la actualidad ante un juez del trabajo. Un acuerdo ante un funcionario distinto al inspector del trabajo, que también pueden ser ministros de fe, no sería válido. Y ahí, bueno, hay dos ámbitos. Uno, el ámbito administrativo. Ahí ha sido la autoridad administrativa la que en las conciliaciones ante los funcionarios de la Inspección del Trabajo han establecido políticas en el sentido de dar protección al trabajador aun cuando haya concluido la relación laboral. Y por ejemplo establece como criterio que los derechos que están devengados
es decir, que no están discutidos en cuanto a su procedencia y en cuanto a su monto, no se acepta una conciliación de esos conceptos ante el funcionario fiscalizador. Y solo es posible generar una conciliación en aquellos aspectos que pueden estar controvertidos. Por ejemplo, está en discusión la causal. Como el inspector no tiene facultad para calificar la causal de término, y un tema que se va a someter al debate del tribunal, y el trabajador, por lo tanto, no tiene un derecho que esté devengado, dado que una controversia, ahí se admite un espacio de conciliación que pueda significar, entre comillas, renuncia a un derecho que en ese momento en realidad es una mera expectativa, porque aún no ha sido declarado por el juez que la causal es injustificada o improcedente, y por lo tanto aún no puede entender que está ingresado su patrimonio al crédito por esa indemnización. O prestaciones de remuneraciones derivadas, por ejemplo, de trabajo extraordinario, en que está en discusión si existió o no existió trabajo extraordinario. Ahí entonces se permite un espacio de conciliación que podría eventualmente, si uno aplicara las normas y dijera, bueno, pero si el tribunal lo dice, ese derecho va a estar y va a ser un derecho del trabajador, pero insistimos que es una mera expectativa. Ahora, ante los tribunales, la ventaja es que el trabajador ahí está representado por un abogado, o sea, tiene una asistencia jurídica profesional, y en consecuencia el análisis de la disposición a la conciliación tendrá que ver con el grado de certeza que ese profesional estima puede obtener en definitiva en el juicio respecto de un derecho, y por lo tanto el espacio de conciliación será de alguna manera testeada por ese abogado. Y también ahí cumple un rol el juez. El juez en la conciliación tiene que proponer bases de acuerdo. Y en esas bases de acuerdo, uno de los parámetros tendrá que ser, bueno, la certeza respecto de los derechos que está pretendiendo el trabajador y que no se le han pagado, y que dará cuenta también de lo que son los precedentes establecidos en la propia jurisprudencia frente a casos similares, que es lo que en definitiva se ha resuelto. Ahora, en materia de conciliación, y eso tal vez lo podrá explicar luego más en detalle José Luis, hay un límite importante respecto de los otros derechos que son los derechos fundamentales, porque ahí estamos hablando de derechos que no están en el comercio humano. Por lo tanto, ahí se ha determinado que el juez no puede aceptar acuerdos, avenimientos, etcétera, que dejen indemne la vulneración de la garantía constitucional. Ahí sí que el legislador le puso un límite absoluto al juez. Usted no puede aceptar un acuerdo que en la práctica se traduzca en que se sigue produciendo la vulneración del derecho fundamental para él o los trabajadores afectados. Sí, por favor. Además, yo creo que hay dos mecanismos muy importantes en la ley procesal, propiamente procesal, que no tienen que ver con concretamente con la renunciabilidad, pero que le conceden al juez facultades de no aceptar o no permitir actos que signifiquen un fraude o un abuso del derecho. O sea, el juez puede adoptar medidas para evitar fraude y abuso del derecho, y entonces de algún modo ahí tiene el juez alguna facultad para precaver los derechos irrenunciables. Y el segundo mecanismo está dado por y así se pensó en el foro por lo demás, esto de la sentencia parcial. Ya vamos a ver cuando veamos el procedimiento de aplicación general que termina la etapa de discusión con la sentencia parcial, así la llama la ley, que la sentencia parcial es cuando hay un allanamiento a la demanda, o aparte de ella, ¿sí? A un allanamiento aparte de ella. Y ahí la idea es que se dicte inmediatamente sentencia parcial y que se hace, por lo tanto, ejecutable esa prestación y no entra la conciliación. O sea, supongamos que al trabajador se le deben las remuneraciones del último periodo trabajado, los últimos 10 días, y la discusión es la causal de término. Si el empleador reconoce que debe, que no ha pagado esos 10 días, pasa a ejecutarse. Y no entra esa prestación a la conciliación, porque es una prestación indubitada. Y solo conciliamos, forma parte del debate de conciliación, el problema indemnizatorio. Ese es el segundo mecanismo que creo que está en la ley procesal. Buenos días. Una pregunta sobre un tema operativo. En la nueva ley procesal laboral peruana se han regulado disposiciones referidas a la conducta de las partes, reglas de conducta y reglas de oralidad, ¿sí? Y bueno, que tiene correlato pues con este esquema oral. Sin embargo, como consecuencia del incumplimiento de tales conductas,
se ha regulado asimismo las consecuencias que el juez puede tomar. Uno, en lo que concierne a presunciones judiciales o indicios, pero fundamentalmente el tema de las multas, un aspecto muy específicamente regulado, ¿no? En montos, en qué supuestos aplicar determinadas multas, responsabilidad solidaria entre el abogado y las partes que incurren en determinadas inconductas. Ahora, el tema que no se advierte es el sistema de hacer efectivo estas multas, ¿no? En la actualidad tenemos pues problemas en el sentido que correspondería a la misma judicatura hacer la cobranza de esas multas, hacer el seguimiento, la ejecución, ¿no? Que es una situación ajena pues al desarrollo del proceso judicial, ¿no? Propiamente se requeriría un procedimiento coactivo, administrativo, de seguimiento y cobranza de esas multas. Ahora, esto, ¿qué consecuencias tiene, ¿no? Que si hay multas o un sistema de multas muy regulado, pero que en su efectividad pues va a adolecer de eficacia, ciertamente no va a cumplir ese papel. O sea, por eso me interesaría si en el modelo que se nos está presentando se recurre también a este tipo de facultades coactivas del juez, las ejerce la judicatura, las ejerce un órgano administrativo, ¿no? A Rodolfo le han aplicado varias multas, así que él va a explicar. No, bueno, nosotros no tenemos en el sistema normas de comportamiento en audiencia, no están contenidas en la ley, por lo tanto no tenemos sanciones a esa situación. Sin embargo, el juez, por normas de código orgánico, tiene facultades para imponer alguna sanción a los abogados. Incluso tachar pasajes abusivos en los escritos, en fin, hay una serie de mecanismos, pero en la práctica, en las audiencias, los jueces ejercen su autoridad, es casi presencia, diría yo. O sea, es muy raro que suceda un conflicto en que se afecte el decoro, la debida actuación, el debido respeto en las audiencias, es raro. Sin embargo, el juez sí puede eventualmente llamar la atención, sancionar de esta manera a un abogado, pero en la práctica yo hasta aquí no lo he visto en ninguna audiencia oral. Buenos días. Nosotros tenemos aquí en Perú un inconveniente para lograr alcanzar este principio de concentración. En determinados casos, me refiero al tema de las enfermedades profesionales. El Tribunal Constitucional acá en Perú ha establecido que solamente los dictámenes evacuados por organismos oficiales tienen el valor para establecer la enfermedad y consecuencias de daño y las indemnizaciones correspondientes. En esa situación, en determinada audiencia de pruebas, para el juez peruano resultaría casi imposible que el médico, digamos, del estamento oficial concurra a la audiencia o eventualmente confeccionar una pericia y obtener la prueba en la audiencia de pruebas. Entonces, ¿cuál es la situación en Chile? Yo he tenido la oportunidad de ver un video de una audiencia y he advertido que el juez interroga a un perito, a un médico, y pareciera que digamos, el medio probatorio de parte sería suficiente si es que se hace la debida, digamos, compulsión o examen al perito. ¿Cómo ha regulado este tema Chile? Gracias. Sí. ¿Yo otra vez? A ver, sobre el peritaje y la posibilidad, voy a distinguir dos cosas para responder. La primera es el tema de la concentración y la posibilidad de llevar a una persona al juicio en calidad de perito, ¿sí? A propósito de esto del médico que certificó la patología, si era profesional o si era accidente laboral, en fin, etcétera, ¿no? O las condiciones de esa patología o consecuencias del accidente. En términos estrictos, el juez tiene como decretar o puede decretar la comparecencia de cualquier persona, como tiene esta facultad probatoria, y eventualmente lo puede citar ocupando una regla del procesal civil bajo apremio, multa o arresto.
aplicando una norma del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, la posibilidad que acceda y que llegue a la audiencia respectiva, la persona que el juez ha decidido que concurra, es una posibilidad cierta. Ahora, en relación a la pericia propiamente tal, y ya lo vamos a ver cuando veamos el procedimiento de aplicación general, en este procedimiento el peritaje o el perito es el perito oficialmente designado por el tribunal y no es perito aquella persona que, no obstante dar cuenta de sus conocimientos técnicos o científicos respecto a una materia determinada, que propone la parte. No es considerado perito. Ese será un testigo experto, si es que lo propone la parte, pero no un perito. Y esto tiene que ver mucho con la posibilidad de acceso a la prueba. ¿Por qué esta reforma considera al perito solo aquel perito nombrado oficialmente por el tribunal y no al perito que propone la parte y lo desdobla en una calidad extraña, porque lo desdobla, es un testigo, pero su informe es un documento, ¿sí? En cambio, el perito oficial, el informe y su declaración forman parte del peritaje. La razón es esta desigualdad de acceso a la prueba. Si permitiéramos que el perito se le diera el mismo valor o la misma característica de perito a aquel que propone privadamente la parte, tenemos desigualdad de armas, porque el trabajador no puede acceder al peritaje. Y no estoy hablando de cuestiones económicas, no estoy hablando de poderle pagar a un perito, estoy hablando de acceso al peritaje. Mire, el trabajador contrata al mejor prevencionista de riesgo para que informe sobre su accidente del trabajo. Y llega el prevencionista de riesgo, toca la puerta de la empresa y le dice al empleador: mire, yo soy el perito del trabajador que, en fin, etcétera, por favor déjeme entrar. Lo probable es que no entre nunca, ¿no? O un peritaje contable, necesito un peritaje contable para el juicio, y entonces viene el contador contratado por el trabajador a la empresa, toca la puerta y dice: mire, présteme todos los libros contables porque tengo que hacer un peritaje. ¿Usted cree que se lo va a facilitar? Eso es la concepción del peritaje en términos de cómo esta reforma lo conceptúa. Es el perito oficial nombrado por el tribunal con atribuciones de acceso a toda la información para elaborar el peritaje. Lo otro es un testigo experto y tiene otra característica. Buenos días. Yo, aprovecho de decir algo respecto de la oralidad. La oralidad supone en general valoración de prueba en concreto, y eso supone que la afirmación del único medio de prueba tensiona la posibilidad de valorar en concreto la prueba, más allá que sea un perito, un testigo experto o sea un documento. Los sistemas de oralidad están vinculados conceptualmente a alejarse lo más posible de sistemas de prueba, yo creo que Rodolfo lo va a explicar después en la prueba, a sistemas de prueba legal tasada, y efectivamente de apreciar la prueba en concreto, de decidir ahí con la información cuál es lo que se va a dar por acreditado o no. Y por eso que respecto a la pregunta cómo se acredita, por ejemplo, una enfermedad o un accidente del trabajo, corresponderá a todos los medios de prueba actuando en la audiencia la decisión de cómo se produce esa información y cómo se da por acreditado. Esto es muy importante porque yo creo que comúnmente la prueba legal tasada se basaba en juicios de evidencia, suponía que los documentos, por ejemplo, valían más, o dos testigos valen más que uno, ese tipo de reglas. En rigor, los sistemas de oralidad y mediación suponen que eso lo tiene que decir el juez al momento de presenciar la prueba, independiente cuál sea el medio de prueba, pero sobre todo a través de la directa relación con el medio. Esto lo digo porque es llamativo forzar al sistema mediante el único modo de probar tal cosa, etcétera, más con una sentencia del Tribunal Constitucional. Me imagino que habrán razones constitucionales, supongo, no sé, alguna razón legal,
etcétera, pero hay que reconocer que estos sistemas tienen, para bien o para mal, la valoración se hace en concreto respecto de ahí que no haya inhabilidad de los testigos, de ahí que no haya reglas sobre cómo se valora, etcétera. Buenos días. Disculpa, No sé si podrías quería complementar el tema de los peritos, porque usted hizo la pregunta a propósito del principio de la celeridad, o la concentración. Bueno, en el caso de nuestra reforma, el perito, ¿no es cierto?, que tiene que hacer su informe, se establece como norma que el informe debe estar 3 días antes de la audiencia de juicio, ¿ya? Y el juez requerirá el informe por los medios que estime más eficientes, más eficaces para que el requerimiento llegue al perito. Luego, si el informe no está en la audiencia de juicio, en la misma audiencia el juez deberá agotar también todos los medios, teléfono, correo electrónico, etcétera, para obtener que ese informe llegue a la audiencia. Si hecho eso no se logra y se estima, ahí entra a hacerse un juicio, una calificación, que el informe es relevante para la resolución del asunto, ahí el juez va a tener que calificar, en virtud precisamente de este principio de concentración y el de celeridad. Tendrá que ver entonces si es estrictamente necesario el informe, atendido a los otros antecedentes probatorios. Y si estima que es necesario, se podrá fijar una audiencia exclusivamente para recepcionar esa prueba en el plazo más breve posible. Ahora, también tiene un rebote con el principio de la inmediación, porque se permite, usted vio un video en que escuchó que se tomaba declaración a un perito, pero con acuerdo de las partes el tribunal puede eximir la comparecencia del perito y en ese caso sería suficiente el informe, el documento, con lo cual hay una atenuación, una morigeración de lo que es el principio de la inmediación. Ahora, ¿qué otro problema tiene nuestro sistema? El informe pericial, que se ve afectado al principio de la gratuidad, porque cuando se habla de la gratuidad son gratuitas las actuaciones realizadas por funcionarios del tribunal. Sin embargo, el perito no es un funcionario del tribunal y ahí hay algún problema con ese tipo de pruebas. Buenos días, creo que recién. Llama mi atención respecto al procedimiento de monitoreo, donde claramente parece que hay una etapa administrativa referente a la inspección. También he podido observar que se cita una audiencia de conciliación. ¿La norma de ustedes regula un periodo de tiempo para que pueda cumplirse esos pasos? Porque de todas maneras la inspección más la audiencia de conciliación, pienso que en todo caso va a tener una consecuencia en la demora del proceso, ¿no? ¿Hay una regulación respecto al tiempo que debe demorarse? A ver, su pregunta, igual otra que está aquí en barbecho, en reserva, que se hizo hace un rato sobre la sentencia simplificada del monitorio. Voy a abordar todo ese tema luego, porque hay que explicar precisamente lo que usted consulta respecto a los plazos de la conciliación, etcétera, en el procedimiento de tipo monitorio. Así que ahí voy a explicar todo ese detalle. A ver, la última pregunta para esta primera parte y luego pasamos, hay un café y parece que algo para comer, así que... Bueno, creo que los modelos y las prácticas nos encuentran en determinado momento con lo que ustedes han avanzado y seguramente más adelante, ya con las experiencias ya de la aplicación práctica de nuestro modelo que hemos adoptado, creo que es interesante volver a retomar estas experiencias. Pero yo quisiera tocar el tema de la parte introductoria y creo que es momento de recapacitar, al menos los presentes, por cuanto lo que ustedes nos han mencionado es que este modelo, este cambio del sistema, no solamente del procesal laboral, sino de todo el sistema, ha obedecido a una política pública. Y como tal, esto ha requerido un consenso en este foro que usted nos ha mencionado. Y leyendo los resúmenes, se establece que en este foro no han tenido participación los actores directos, en este caso los empleadores y los trabajadores, sino que ha habido una representación, de representación, ¿no?
Y obviamente que la aplicación de un modelo implica que exista institucionalidad, que exista respeto a la institucionalidad. Y esta modificación del sistema, evidentemente que ha traído, no sé de cuánto estamos hablando en términos de presupuesto, ¿no? Cuánto es lo que aproximadamente ha invertido el Estado peruano en implementar, en aplicar estos cambios estructurales en sus modelos, ¿no? Esto, bueno, como una premisa. Y yo quisiera preguntarles si y ustedes nos han dado un ejemplo, y eso lo sabe la comunidad mundial, este tema de los mineros chilenos, ¿no? Que ha habido un aporte, digamos, de tecnología, de sapiencia en todo caso, y de experiencias de ustedes. Pero también esto desnudó, y esto lo escuchamos también en los medios de comunicación, de parte de su presidente, que a partir de ahora iba a haber un respeto en todos los sectores, llámese salud, llámese todo. Entonces esto implica que nuestras realidades también tienen problemas, ¿no? Entonces, y como realidades buscamos una solución. Y en la búsqueda de esta solución, yo quisiera preguntarles si el modelo que ustedes tienen específicamente, el procesal laboral, es creación de ustedes o tiene algún aporte de legislación comparada, mayoritariamente o específicamente de alguna tendencia, ¿no? Y cómo han ustedes dosificado, en todo caso, estos aportes a la aplicación e implementación de su modelo. Bueno, sí, yo me gustan mucho tus palabras, porque no se vaya a creer, por esta descripción un poco efectista, de que, la nuestra por supuesto, de que este es un modelo, que en el fondo, este es el modelo procesal laboral, no el modelo de relaciones laborales, son dos cosas distintas. Este modelo procesal laboral es el que nos provoca cierta satisfacción, porque efectivamente demuestra que hay un acuerdo de que es un modelo exitoso. No estamos refiriéndonos a cómo se desarrollan las relaciones reales del trabajo en Chile, porque ahí sí que probablemente, yo creo que estaremos de acuerdo también los tres, tenemos serios problemas de modelo de relaciones laborales. Después vamos a hablar de derechos fundamentales. La reforma puede hacer algo por eso, pero no cambia en absoluto relevantemente nuestro modelo. Nuestro gran problema es el problema de la negociación colectiva y la organización sindical. Nosotros, y sí topa con algo que dijo Rafael, el modelo chileno de relaciones laborales se basa en la intervención legal, que se dicten leyes que le garanticen a los trabajadores derechos y que esas leyes las aplique el Estado, de manera tal que si los trabajadores no obtienen leyes o obteniéndolas el Estado no está en condiciones de fiscalizar, prácticamente quedan a solas con el empleador. Y ustedes saben que a solas con el empleador es básicamente la imposición de la voluntad del empleador. Nuestro modelo no es un modelo, la palabra modelo no debería ocuparse en esta materia. Tenemos muy baja sindicalización y muy baja negociación colectiva, lo que se traduce en que los trabajadores tienen muy poco poder. Y al tener poco poder, insisto, todo queda entregado al Estado. Y el Estado o no puede o a veces no quiere cumplir, y el caso de los mineros que tú pusiste es un buen ejemplo. El éxito es de una vez que están atrapados hacia adelante. Pero ¿por qué esas personas terminaron ahí? Esa es una muestra de que el modelo no estaba en condiciones de responder en materia de higiene y seguridad y en muchas otras materias. Ahora, ¿sirve la reforma procesal? Sí, algo sirve, porque han mejorado ciertas condiciones, pero no es la solución a ese problema. El modelo de procesal laboral soluciona los problemas de los conflictos básicamente individuales, casi de derecho, pero los conflictos importantes de carácter colectivo no tienen otra lógica y no es la del modelo de procesal laboral. Por eso que reconduzco tu pregunta a esto. Chile tiene muy serios problemas de relaciones laborales, y esto es obvio. Fíjate lo que dijo Rafael al principio, fue casi una declaración política por parte de Rafael. Dijo, en 20 años, o sea, se refería a los 20 años de retorno a la democracia, dijo ayer, existe acuerdo, al menos nosotros tres estamos de acuerdo, creo, que esta es la gran reforma que hicieron los gobiernos, voy a llamarlo así, de comillas, de centro izquierda en Chile. Ustedes comprenderán que 20 años para que esta sea la gran reforma, hay un problema.
porque esta puede ser una reforma muy buena para los procedimientos, pero decir que después de 4 gobiernos la gran reforma laboral es una de procedimientos laborales, es que algo no estuvo a la altura de las circunstancias. No se reformaron las normas sobre negociación colectiva, no se reformaron las normas sobre libertad sindical. Un dato y termino. La OCDE, ustedes saben lo que es la OCDE, esta Organización de Países Desarrollados, etcétera, en la que acaba de entrar Chile, inexplicablemente, pero acaba de entrar, este club de países ricos. Resulta que la OCDE tiene como promedio de negociación colectiva el 60% de los trabajadores. Es el promedio de la OCDE, de todos los países europeos, sume el Estados Unidos y los asiáticos más grandes. Chile tiene un promedio de negociación colectiva del 5,4% de sus trabajadores. Este es nuestro gran problema, no obviamente cómo se cobran los despidos injustificados, etcétera, etcétera. Sí. Sí, a mí me gustaría responder la pregunta del modelo procesal, no el modelo de relaciones laborales, que creo que lo hizo brillante José Luis. Del modelo procesal, nosotros tuvimos un primer, y esto fue cambiando, ¿no? Un primer proyecto que era el modelo español. O sea, así partimos, y tuvimos la presencia de jueces españoles que entiendo han estado aquí también. Guillén, por ejemplo, estuvo en las primeras capacitaciones, en fin. Luego se fue cambiando el aporte, ingresaron los penalistas con la adversariedad, la necesidad de tener un despeje de prueba, de que la audiencia de juicio fuere exclusivamente para recibir la prueba y no mezclarla, no contaminar al juez con las discusiones previas de la prueba, especialmente con la discusión de la prueba ilícita. Se fue haciendo una mixtura de sistemas. Tomamos cosas de un sistema y tomamos cosas de otro sistema. Por eso que tenemos la influencia española, pero no tenemos audiencia única, por ejemplo. Tenemos, de algún modo, Michel Tarufo estuvo detrás también en esto en relación a lo que era la búsqueda de la verdad como objetivo del proceso y no solo a la solución del conflicto, porque así se enfrentan los dos sistemas, ¿no? El sistema adversarial pone el acento en la solución del conflicto más que en la búsqueda de la verdad. ¿Sí? Y en cambio la teoría de la decisión justa pone el acento en la búsqueda de la verdad más que